Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo una semana más con todos vosotros desde Radio Paz en este programa de Mate y Teología. Bienvenidos y bienvenido Raúl, ¿qué tal? Desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Todes. No empecemos por ahí. Madre mía, si eso se llega... Si tenemos que empezar a hablar así, para salir corriendo. Bueno, pues continuamos con escatología. Todavía nos quedan unos cuantos programas, ¿eh? Nos quedan bastantes. Esperamos terminar antes de 7 años. De los 7 años de la tribulación. No, pero está siendo muy interesante, la verdad. Y no se hace, yo creo que no se hace nada pesado, por lo menos para mí no. Bueno, que lo digan, que escriban y lo digan. Esperemos que no. Pues nada, continuamos con el tema del anticristo, que estuvimos hablando en el programa anterior, la semana pasada. 2 programas llevamos ya y hoy continuamos con ello porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Hay cosas por ahí que a lo mejor cuestan entender un poquito, aunque bueno, se pueden interpretar perfectamente como estuvimos viendo el otro día. Estuvimos hablando de 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y todo eso a priori te puede echar un poco para atrás y decir, bueno, ¿y qué dice ahí Juan? ¿Qué cosas más raras que está escribiendo? Tiene todo significado y vamos a verlo en el día de hoy. En el programa anterior, concretamente, estuvimos hablando de las 7 cabezas representando a los 7 imperios, que uno de ellos todavía, cuando Juan estaba escribiendo, no existía. Pero vimos que los anteriores, pues ya, digamos, 5 de ellos desaparecieron, que ya fueron, que eran los enemigos de Israel, y el último, Roma, que, bueno, a día de hoy sigue representado en, digamos, Italia, y de ahí nace, digamos, bueno, es lo que creemos, la Unión Europea, que es donde posiblemente se pueda manifestar, ¿no?, el anticristo ahí, Raúl. Aunque es nuestra opinión, no tiene que ser... Sí, en sí el anticristo va a salir de este imperio. O sea, y cuando digo va a salir, no geográficamente, que va a salir de uno de estos, porque vamos a ver que las 10 diademas, Sí. los 10 cuernos que vamos a ver hoy, pueden ser 10 naciones, ¿no? Sí. No estamos diciendo que el anticristo puede salir de una de esas 10 naciones, sino que va a operar con esas 10 naciones. Un misterio de dónde va a salir el anticristo, más adelante vamos a dar detalles, ¿no? Se cree que va a ser hebreo, porque en la profecía de Daniel dice que del Dios de sus padres no hará caso, da toda una serie de características que puede tener un origen hebreo. ¿Sí? Ahora, no necesariamente va a salir de estas 10 naciones que vamos a estar hablando hoy, porque vamos a ver que si las 7 cabezas representaban 7 reinos, vamos a ver hoy que los 10 cuernos pueden ser 10 naciones. No va a salir necesariamente una de esas 10, pero sí operar con esas 10 naciones. Perfecto. Entonces vamos a aclarar también un poquitito eso hoy. Y si te parece, enganchamos con un repaso del capítulo 17 de Apocalipsis. Estamos trabajando con el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis. Entonces en el capítulo 13 vimos esas características que bien acabas de mencionar, que son esas 7 cabezas, con 10 cuernos y 10 diademas, y si querés leer el capítulo 17, verso 7, vamos a arrancar desde ahí. Yo voy a poner otra vez la imagen de las cabezas que habíamos hecho, que ya habíamos definido que tenía que ver con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el séptimo que aún no había venido, que esos 5 primeros habían caído. Y algo que no dije el programa anterior, si querés leer el 17.7 y enganchamos ahí, léelo por favor. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual... La bestia, dame un minuto. La bestia es el anticristo, la mujer es el falso profeta. Es la gran ramera de la que viene hablando. Vamos a ver que el falso profeta va a salir de esa gran ramera. El capítulo 17 de Apocalipsis habla de la gran ramera, hasta el versículo 6. Sí. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 6.
vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Esa mujer es la gran ramera que será gobernada por este falso profeta, que ya hablaremos en unos programas más adelante. Ahora, el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio de la mujer. Ese misterio de la mujer lo vamos a dejar para cuando hablemos de la gran ramera y del falso profeta. Estamos nosotros detenidos en la bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hablamos el programa anterior de esas 7 cabezas. Sí. Que como bien hemos visto, yo aún no puse, que acá tenemos los datos de que verdaderamente estos primeros 5 cayeron. Egipto cae en el 800, Asiria en el 629, todo antes de Cristo. Babilonia en el 539, Grecia en el 330, Roma, acordate las 2 piernas, la parte occidental en el 476, la parte oriental, Constantinopla, en 1453, y luego veíamos, muy importante, el séptimo aún no ha venido. Veíamos. Que cuando venga va a durar poco tiempo, porque va a caer en la batalla de Armagedón. Y que la bestia, que es el anticristo, tiene que salir de una de estas 7. Vamos a volver a leer el versículo. La bestia que era y no es también el octavo, dice el verso 11, y es de entre los 7 si va a perdición. Entonces lo que tenemos que ver hoy, ahora vamos a decir con los cuernos, pero sí, ya acá podemos tener una idea de que el anticristo va a operar en uno de estos 7. O sea, la bestia tiene que operar, esta de aquí, tiene que operar en una de estas 7. Y ya damos por hecho de que el oyente entiende de que en las 6 primeras no va a operar. Claro. Porque han caído. Va a operar en este reino que va a durar poco tiempo y aún no ha venido. Y es a ese séptimo reino al que le tenemos que poner los cuernos en el día de hoy. Porque ya los 6 primeros, claro, ya los 6 primeros han caído. Claro, cuando Juan está hablando, el Imperio Romano era vigente. Estaba vigente. Es lo que yo quería decir un poco al principio. Sí, claro, dale. El imperio que se va a formar, que, a ver, por ahí creemos que ya se está fraguando o parte de lo que va a ser, está ya las bases, digamos. De ahí es que sale el anticristo, que es lo que yo quería decir. Claro, la nacionalidad del anticristo es, eso sí, sería bueno que más adelante lo explique un poquito mejor, porque has dicho que apunta de que puede ser judío. Sangre judía va a tener. Claro. Ahora, hoy hay judíos por todo el mundo. Por todo el mundo, por eso te lo digo. Claro. Es que a lo mejor hasta nosotros tenemos sangre judía y no lo sabemos. Perdóname, no sangre necesariamente, sino descendencia. Claro. Sería en este caso ascendencia, ¿no? Ascendencia judía. Mira, hay un texto en Daniel, capítulo 11, si querés vamos un momento, Daniel 11, verso 37, acá es donde Daniel trabaja con Antíoco Epífanes y luego muestra al anticristo como un tipo de ese personaje. Y dice Daniel 11, 37. ¿Lo tenés ahí? Repite, por favor. Daniel 11, verso 37. 11, 37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ahí, perdón un minuto. Ahí cuando entendemos del Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, parece ser que va a tener una ascendencia hebrea. Ni del amor de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Sí, hay esto una profecía. Daniel habla de Antíoco, pero estos versículos finales, Antíoco viene a ser un tipo de lo que será el anticristo. Cuando hablamos de un tipo, hablamos de una sombra en el Antiguo Testamento que toma cuerpo ya en el Nuevo Testamento. Entonces dice, del Dios de sus padres no hará caso, sino que se va a aliar con los dioses de este mundo, con las naciones de este mundo. No hará caso del amor de las mujeres. No significa que va a ser homosexual, como yo he escuchado por ahí, sino que él va a estar enfocado en lo que tiene que estar enfocado esos 7 años.
va a estar enfocado, él tiene que cumplir con una misión en esos 7 años y no se va a enfocar en otra cosa que ir en contra de la descendencia de la mujer que vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis del programa anterior. Primero va a perseguir al pueblo hebreo, como Dios los va a guardar en el desierto, toda esa ira que veíamos en el capítulo 12, verso 17 de Apocalipsis, la va a volcar sobre la descendencia de esa mujer que es Israel. Así que si te parece, vamos a los cuernos. Vale, vamos. No sé si quedó algo en el aire de las cabezas, pero 7 reinos. No, eso que yo creo que quedó muy claro. Fíjate, acá cuando analizamos, ya vamos a ir completando el versículo 10, que dice, son 7 reyes. Cuando hablamos de reyes hablamos de reino. Apocalipsis 17:10, estoy para los oyentes. 5 de ellos han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa. Uno es Roma y el otro aún no ha venido. Dejamos la interrogación. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Por lo tanto, la bestia tiene que salir de uno de esos 7, y ya sabemos que va a salir de este último, ¿no? El anticristo va a operar en ese 7º reino, que de momento no le hemos puesto nombre. Vamos a dejarlo ahí entre interrogación. Sigamos con los cuernos. Vamos con los cuernos. Lee el versículo 12, si querés. Sí. Y los 10 cuernos que has visto. 17:12 para el oyente. Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto. Sí, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjate otra vez, cuando hablamos de reyes, hablamos de reinos. O sea, los 10 cuernos pueden ser 10 presidentes, 10 reyes literalmente hablando, 10 naciones. Sí, que forman parte de una unión de naciones, por ejemplo. Exacto. Exacto. No han recibido reino todavía. Pero por una hora, por poco tiempo. Porque el anticristo, una vez que llega al poder, se va a olvidar de ellos y demás. Lo vamos a ver cuando veamos un poco también la gran ramera. Pero digamos que el anticristo, la bestia, va a operar con estas 10 naciones. Por eso dice, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que la bestia no es uno de esos 10. La bestia es uno que se añade a esos 10. Es el cuerno pequeño, sí, que Daniel habla en el capítulo 7 de su profecía. Cuando él ve a esa bestia, menciona 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos sobresale un cuernito pequeño. Y acá Juan lo deja claro. O sea, no es que el anticristo es uno de esos 10. No. Estos 10 reinos, estos 10 reyes, estos 10 presidentes, estos 10 príncipes, estos 10 políticos, lo que sea, recibirán autoridad como reyes, sí, juntamente con la bestia. 10 más 1. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces, le ponemos el cuerno al último imperio. O sea, los 5 primeros han caído. Roma vemos que también cayó. O sea, si yo estuviera en los días de Juan, tendría la duda si sería Roma o este 7º. Pero ¿qué sucede? La historia nos muestra que Roma cayó. Y la imagen de Daniel continúa después de Roma. No termina con las piernas, sigue con los pies. Sí. Y la imagen golpea en los pies. La piedra, perdón, golpea en los pies. Fíjate cuando Daniel ve en capítulo 2 una piedra no cortada con mano de hombre, que no golpea en la cabeza, no golpea en el pecho, no golpea en el vientre, no golpea en las piernas, golpea en el pie y toda la imagen se derrumba. Sí. O sea, Cristo cuando venga a la batalla de Armagedón va a golpear en ese imperio. Y ahí es donde todos los reinos caen. Entonces, ¿cómo nos queda ahí? Fíjate, versículo 13, léelo, Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quiénes son estos? Los 10 cuernos. Le van a dar todo el poder. Sí. A la bestia. Y, claro, nosotros tenemos ahí los 10 cuernos. Acá tendría que yo seguir poniendo cuernos, no me daba la imagen. Tendría que poner 10 cuernos aquí y Daniel ve un cuerno pequeño que sobresale. ¿Qué van a hacer esas 10 naciones? Le van a dar toda la autoridad a la bestia, al anticristo. Y pelearán contra el Cordero.
Eso va a ser ya en Armagedón, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, termina diciendo el texto, son llamados y elegidos y fieles, ¿no? Y ahí volvemos siempre al remanente que va a guardar su venida. Por lo tanto, ¿cómo nos queda esto? Tenemos 10 reinos y 10 naciones. ¿Cuáles son? Tenemos que empezar a anotar aquí. Ya, luego voy a dar mi opinión. Sí. Pero de momento lo dejo ahí en el aire. No me atrevo a decir Estados Unidos. Vamos a dejar 10 naciones ahí. Vamos a ver algunas características más del gráfico que estamos trabajando y luego volvemos con los cuernos y las cabezas. Lo de las diademas. ¿Por qué diademas? Porque se le da autoridad, como leímos anteriormente acá. ¿Ok? Acá está. La diadema habla de un premio, una recompensa, y tiene que ver porque a esas 10 naciones se le da autoridad para gobernar juntamente con la bestia. Entonces ya tenemos que las 10 cabezas son, las 7 cabezas son 7 reinos, los 10 cuernos son 10 reinos, o 10 reyes, o 10 políticos, o 10 presidentes, y esas 10 diademas representan la autoridad que recibe. ¿Vale? Vamos, avanzamos. Semejanza, versículo 2 de Apocalipsis 13. Volvemos un poquitito al capítulo 13 otra vez. Te lo tengo acá en pantalla, si querés léelo. Leo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Acordate que el dragón es el diablo. Que se paró ahí ante las naciones de la tierra, como vimos en el 13.1. Ahora, ¿qué significa cuando habla? ¿Te acordás la imagen de Daniel capítulo 7, el sueño de Daniel? Que Dios veía a los imperios como bestias, ¿no? Veíamos que el leopardo era Grecia, el oso medo-persa, el león era Babilonia. Es decir, este reino nuevo que se va a gestar va a tener características de los anteriores reinos. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, la democracia viene de Grecia. Por citar algunos. El horóscopo viene de Persa. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero este nuevo reino que se va a gestar con 10 naciones va a tener características de los anteriores. Pero lo más llamativo es que el dragón, a diferencia de los otros reinos, le va a dar poder. Ese poder delegado por Dios, ¿no? A este nuevo reino. ¿Ok? ¿Qué señal? Acá empezamos ya en versículos clave. ¿Qué señal va a tener esta bestia? Versículo 3 y 4 de Apocalipsis. Te lo puse ahí para que lo puedas leer. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, vi una de sus cabezas. ¿Te acordás cuántas cabezas había? Había 7. Sí. Una de esas 7 fue herida de muerte. No las 7 cabezas, una de las cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Sí, que trajo la solución a los problemas de ese imperio, digamos. ¿Podríamos decir algo así o...? No, digamos que resurge. Resurge, ¿no? Claro. Estaba caído, pero resurge. Sí, porque era herida mortal. Claro, estaba, pero resurge. Y cuando resurge, toda la tierra se maravilla. Vamos nosotros a las cabezas. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y esta séptima cabeza no es la que puede resurgir, porque no cayó, todavía no ha venido. Una de estas 6 primeras fue herida y tiene que resurgir. ¿Me explico? Fue herida, cayó, pero ahora se va a volver a levantar. Y va a dar lugar a la séptima. Y toda la tierra se va a maravillar por esa séptima cabeza. ¿Cuál es el imperio que va a resurgir? Volvemos a la imagen de Daniel. Oro, Babilonia. Pecho, Medo-Persa. Vientre, Grecia. Piernas, Imperio Romano.
pies este séptimo reino. Sí. Los pies no tienen parte de oro, Babilonia. Los pies no tienen parte de plata, Medo-Persa. Los pies, perdón, plata, plata Medo-Persa. Plata, Grecia. Los pies no tienen parte de bronce, Grecia. Mm. Los pies, que es este imperio de acá, tiene parte de hierro Como Roma. y barro. El imperio que va a resurgir es el imperio romano. Por eso yo le puse aquí, ¿cómo podemos llamar a este imperio séptimo? El nuevo imperio romano va a resurgir. ¿Te acordás que en el programa anterior pusiste un mapa de Roma? Sí. Luego yo lo voy a poner también. Toda esa zona que Roma gobernaba va a resurgir ahora y, como dice el texto, los moradores de la tierra se van a asombrar y van a adorar a la bestia que los preside. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esas 10 naciones que nosotros tenemos aquí, y vuelvo a aclarar otra vez el versículo, dice, capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis, vi una de sus cabezas, una. ¿Cómo sabemos nosotros que es la sexta? Parte de hierro tiene que tener. Dice, como herida de muerte, cayó, pero su herida mortal fue sanada, resurgió. El imperio romano resurge y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia que los va a precedir. Entonces nosotros vamos, esas 10 naciones que nosotros vemos que van a resurgir, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que las 6 primeras ya han caído. Vamos a llamar al séptimo el nuevo imperio romano, y ese será el imperio en el cual ahora la bestia opere. Y cuando hablamos de Roma, no hablamos de la gotita del mapa de Italia. Cuando hablamos de Roma, vamos a ir viendo despacio, entonces, nos habíamos quedado de esta manera. Dice Apocalipsis 17:10 que las 7 cabezas son 7 reyes, 5 de ellos han caído, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Uno es Roma y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cómo le llamamos a ese imperio? El nuevo imperio romano. Y la bestia, que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. ¿De qué 7? De este nuevo imperio romano. Va a salir de ahí. Sí. Va a operar ahí, más que va a salir de ahí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La bestia que era Roma, y no es, porque ha caído, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Claro. Roma cae, pero resurge. ¿Me explico? La bestia que era Roma. Sí. Y no es, cae. Es también el octavo. Ese octavo es el anticristo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos otra vez a esas 10 reinos, a esas 10 naciones. Fíjate lo que es Roma. Y esto sería bueno que el oyente vea un mapa del antiguo imperio romano. Roma es todo eso. Claro. Roma no es eso. Entonces, esas 10 naciones que van a recibir autoridad para gobernar, va a salir del nuevo imperio romano. No estoy diciendo que el anticristo va a salir de alguno de estos países. El anticristo va a operar. Esas 10 naciones le van a entregar el poder. Y acá doy mi opinión. Esto en lo que voy a decir no está en la Biblia. Pero yo analizo ese mapa del Imperio Romano antiguo. Ahí lo tengo, todo bien marcado. Sí. Es eso. La Unión Europea. Claro, apunta. En lo personal, yo hoy analizo la Unión Europea. Hay 27 países. En lo personal creo que van a quedar 10. Y tengo algunos argumentos para eso, no solo por el mapa. Y me gustaría darlos, aunque aclaro que es mi opinión. No estoy diciendo que el anticristo va a salir de uno de esos 10 países de la Unión Europea. Estoy diciendo que esas 10 naciones que van a gobernar el mundo y le van a dar el poder al anticristo es de esta Unión Europea que se está gestando, una sola moneda, una sola religión. A día de hoy hay 27
irán cayendo hasta que queden 10, el anticristo los va a presidir y todos los moradores de la tierra se van a asombrar ante este nuevo orden mundial que se está gestando. Claro, mira, Raúl, ahora que tú dices eso de tu opinión, yo, a ver, opino como tú en esto también. Coincido, ¿no? En que yo también creo que la Unión Europea, y lo que decía en otro programa es porque a veces yo sí he escuchado que hay gente que garantiza que son estos 10 países, ¿sabes? Y eso ya son... A ver, uno analizando puede llegar a la conclusión de que pueden ser estos 10 países, que puede ser la Unión Europea, y lo que yo sí quería decir, que es a modo de opinión, que tenemos que decirlo porque nosotros no sabemos, porque la historia de repente da un vuelco y las cosas cambian. Entonces, no podemos garantizar cosas que no están totalmente reveladas, pero sí que es verdad que en la revelación que hay se pueden llegar a ciertas conclusiones. Y a modo de opinión, como vas a hacer tú, poder expresar esto, que yo coincido en este aspecto, coincido contigo perfectamente. Mirá, ¿cuántos minutos nos quedan? Porque quiero... 1 minuto, 2 minutos. ¿Nos dan 5 minutos más los oyentes o no? Venga, vamos. Alargamos 5 minutitos más. Mirá, solamente aclarar esto, para que no quede esto en el aire. ¿Por qué la Unión Europea? Mirá, este es el portal de la Unión Europea, sobre la bandera. Sí. Dice, esto está en internet, dice que es el símbolo no solo de la Unión Europea, sino también de la unidad e identidad de Europa en su sentido más amplio. Sí. Unidad. Lo que van a buscar es la unidad, no solamente entre Europa, sino en todas las naciones. El círculo de estrellas doradas representa la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. Hay 12 estrellas. Esa bandera, sí. Porque el número 12 es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo completo y la unidad. Ahora, fíjate el 12. De hecho, un amigo una vez hablaba y me decía, fondo azul por el mar. ¿Te acordás el mar donde se paró el dragón? Sí. Se paró frente al mar. Azul no es, tal vez no es casualidad, porque es algo que tiene que ver con naciones. Ahora, ¿por qué 12 estrellas? Ellos dicen, es el símbolo de perfección, lo completo, la unidad. El mundo estará gobernado por 10 naciones. Vamos a marcar 10 estrellas. ¿Vale? 10 naciones. Sí. ¿Quién más? ¿Quién va a presidir esas 10 naciones? El anticristo. ¿Junto a quién? El falso profeta. Junto al falso profeta. Opinión personal. Que nadie me lance una piedra. Es mi opinión. Lo que sí está claro es que va a haber 10 naciones, 10 reinos que con el anticristo van a gobernar. Y fíjate esto. La moneda de 2 euros conmemorativa del 50 aniversario del Tratado de Roma. Fíjense el detalle. ¿Sabes dónde se firmó el Tratado de la Unión Europea? En el Vaticano, en Roma. Claro. Como diría el maestro, el que tiene oídos para oír, hay algo que se está gestando ahí detrás de todo esto. Entonces, cuando hablamos de esa herida de muerte que fue sanada, hablamos de la resurrección de este imperio romano y la misión del anticristo, como bien pueden leer luego en el versículo 5 y 7 de Apocalipsis 13, es hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa va a ser su misión. ¿Qué nos va a quedar para el próximo programa? Vamos a estar viendo algunos detalles más, pero lo que tenemos que ver es quién le va a preparar camino al anticristo, quién va a ser su Juan el Bautista. Estaremos hablando del falso profeta, pero primero terminar con algunos detalles más del anticristo que nos quedarán en el aire. Perfecto, estupendo. Pues ya sin más, agradeceros haber estado ahí al otro lado. No hemos comido 2 minutos más, tampoco no hemos pasado mucho. Bueno, pues Raúl, muchísimas gracias. Nada. Ha sido muy interesante todo. Gracias por el tiempo. Venga, nos vemos. Chao, chao.